Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien. Bien, ¿y usted? Bien. Bien, qué bueno. Hoy día estamos a miércoles 24. Ya. Anoche hicimos un problema, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden comentar con respecto al problema? Ese es Profe, ¿Sí? mire, yo tenía una duda con respecto al tema del ANFO. Entonces averigué un poquito y lo hice más o menos a lo que averigüé. Ahí cuando lo revisemos comentamos un poco. ¿Ya? ¿Cuánto te dio? El ANFO me dio 20,6 kilogramos Kilo por tiro. por Sí, tiro, ¿ya? y en total me dio 11.350 kilos, 455 sacos. Ok. ¿Hasta dónde lo cargaste? Los ¿Hasta cargué dónde? hasta 5,1 metros, que era el 3/4 del tiro, del largo total del tiro. 5,1. Sí, A ver, porque el largo eran 6,8 y son 3/4. espérate. 6,8. Sí, tienes razón. Pero ese es el problema que ese problema que yo les di a ustedes. Pero el otro no. El otro No, tenía pues 5. es el de la tarea que los dio a usted. Claro, que Sí. lo otro eran 5,6. Sí, pues ese era ese ejercicio el que está hablando usted, el que lo dio en clase, y yo le estoy hablando del otro, del de la tarea. Sí, no, está bien, ¿Mm? está bien. O sea, está bien en eso, 5,8, 21 kilos, está correcto. Porque estaba usando, si tú tienes 5,8, 5,1 eran seis espérate, metros. 5,8 lo divides por 4 y lo multiplicas por 3. No, profe, son 6,8 que eran el largo perdón, el alto del banco 6,8, eran 6 ¿ya? metros, más Ya, los 6 lo 0,8. divides, espérate un poquito, 6,8 lo divido por 4 y eso lo vamos a multiplicar por 3. Te da 5,1, exactamente. Sí. Ya muy bien. Ningún problema. Sí, pues, y lo que averigüé yo, que más o menos entraban por 1 metro de perforación de 3 pulgadas, ¿Ya? en- entraban, espero que lo tengo anotado por acá, déjenme buscarlo,
Por 1 metro en 3 pulgadas entraban aproximadamente 4 kilos de anfo. ¿Sí? Eso fue lo que averigué. Entonces, por eso me basé en calcular la cantidad de anfo total. Exactamente. ¿Está bien? ¿Está Profe, bien? Ya. ¿Está profe, correcto? como usted no dio ese dato, yo lo puse como el dato anterior con 17 kilos nomás. No sabía Claro, cómo no, se sacaba en realidad. Yo igual hice lo mismo, profesor. ya. Yo igual, profe. Va a variar, obviamente que va a variar, tal como lo hizo su compañero, va a variar la longitud. Los 17 kilos es un dato histórico, ¿ya? Los 5 metros 80, eso también está bien en 21 kilos, 23 kilos aproximadamente, porque no todos los tiros son rectos, no todos los tiros tienen las 3 pulgadas. Normalmente dentro de los tiros se encuentran fallas, se encuentran espacios, se encuentran grietas y todo eso se rellena con anfo y le puede variar entre 22, 21 kilos hasta 25 kilos. Eso va a depender del macizo rocoso, de la formación del macizo rocoso. ¿Ya? Ya. Pero lo que me interesa en este momento lo podemos variar, pero me interesa ver cómo lo calcularon. Carlos, ¿tú estabas hablando recién? Sí, yo estaba hablando. Ya. Explícame, haz tú el desarrollo del problema. ¿Qué le explico? La parte Todo. del anfo completo. No, desde el principio. Ya, mire, voy a empezar del principio entonces. Todo. Cómo tú calculaste, ¿ya? El volumen, pero bien explicadito para que tus compañeros lo vayan entendiendo, ¿ya? ¿Qué es Ya. lo que tú vas a votar? ¿Ya? Después, ¿no es cierto? Le resta la verba, le resta la incidencia, Ujú. y ahí me va a sacar el área que tenemos para hacer la malla de perforación. Ya, Ya. comience nomás. Ya, el volumen lo calculé el ancho, el largo y el alto. Entonces sería 6 por 102 por 57 y me dio 34.884 metros cúbicos. Perdón, ¿me lo repite de nuevo? ¿Cuánto te dio total? 34.884 metros cúbicos. Ya, Multipliqué el alto por el largo y por el ancho. ya. Ahí espérate un poquito, lo vamos a ir bien pausado. Ya. El resto del curso, ¿cuánto les dio honradamente? Me dio lo mismo, profesor. Lo mismo, Me dio lo profe. mismo igual, profe. ¿Alguien les dio distinto? Yo quiero que sean ustedes bien honestos y yo me equivoqué y consideré 6.8 porque anoche pasó. Entonces, no repitan lo que dice su compañero, siempre y cuando a ustedes que lo hicieron les dio lo mismo. ¿Alguien del curso tiene distinto dato? Ya, continúe nomás. Ya. Después saqué las toneladas. Las toneladas las saqué multiplicando la densidad por el volumen, que sería 1,5 por 34.884, me dio 52.326 toneladas. Ya. ¿Qué opina el resto? Está correcto, profe. Está bien, Lo mismo, profe. está bien. Va bien, profe. Ya. Ok. Siga. Ya, después saqué el área de perforación. Entonces, al área de perforación al ancho había que restarle la incidencia por ambos lados, que eran 3 en total. Entonces sería el ancho 54 metros. De 57 lo redujo a 54. Ya. Y después a los 54 le resté la berma y me dio un ancho de 50 metros.
Tiene 57, espérate un poquito. 57 menos 6. 57 menos 7 y me dio 50. No, pues, es 1,5 de la berma, es 3 metros de la berma Son y 4. 1,5 y 3 metros de la incidencia. Son 4 metros de berma, el ejercicio sale, profe. Ah, Sí, perdón. 4 metros de verdad. Ya. Ya, Ah, sí, después me tienes quedó, razón, tienes razón. entonces me quedó el ancho de 50 metros. Después Sí, el largo a los 102 le resté los 3 de incidencia, me quedó 99 metros. perfecto. Entonces multipliqué los 50 por 99 y me dio 4.950 metros cuadrados. Ese es el área de perforación. Ya. Perfecto. Bien. Va bien ahí. Está bien. ¿El resto del curso? Sí, profe, bien. Está bien, profe. Sí, profe. Ya. Ahora vamos con el número de tiros. Los números de tiro es el ancho que quedó en 50. Lo dividí por 3 porque la malla de perforación era de 3 por 3 y me dio 16.6. Y como usted dijo que había que cuadrarlo, si es que daba más de 0,5 lo dejé en 17. 17 corridas. Sí, y del 99 lo dividí por 3 y me dio 33 tiros. Entonces 17 corridas de 33 tiros. Y en total fueron 551 tiros. 3. Ya. ¿Alguien tiene distinto? Yo tengo 561 tiros, profe. Sí, profe, Ya. 561. A mí Ya. sí, 561. Ya. A ver, ¿Cómo lo sacaron ustedes? Ah, sí, profe, yo me equivoqué en el número porque ahora rectifiqué y me dio 561, me equivoqué en escribir. Me equivoqué en la multiplicación, profesor. Ya. Anoté un número menos, ahora lo vi con la calculadora y claro, el dato estaba correcto, pero el resultado eran 561 como dicen los compañeros. 571. 61, 561. Ya. Bien. Entonces, ahora vienen los metros perforados. Entonces, los metros perforados al alto le sumé el 0,8 que es la pasadura y me dio un largo de tiro de 6.8 metros. Entonces el 6.8 lo multipliqué por los 561 metros, o sea, Tiro. 561 tiros, perdón, y me dio un total de 3.814.8 metros. Ok. Entonces, después elegir el explosivo. Entonces, APD 561 unidades. Ya. Entonces, aquí yo igual puse un dato de que el ANFO se carga en los 3/4 partes del tiro. Entonces había que cargar 5.1 metros a 3 pulgadas. Entonces el ANFO por tiro me daban 20.6 kilogramos por tiro. Y eso lo multipliqué por la cantidad de tiro. Y eso me dio 11.556 tiros. O sea, 11.556.6 kilogramos. Ya. Entonces eso lo dividí por por los 25 kilos que es el peso máximo. Y me dio un total de 460
462.2, o sea, 463 sacos de ANFO. 462.2. Claro, a un total 463 sacos de ANFO. Ya, lo subiste arriba. Ok, ¿listo? Ujú. Después los LP eran 33 unidades del número 1 y así sucesivamente hasta llegar al número 17. Ya. Después el cordón detonante me dio 1683 metros de cordón detonante. Para cerrar eran 100 metros más y después para la conexión eran 10 metros. Entonces, total de cordón detonante eran 1793 metros. Una guía de 4 metros y un full tech del número 8. Muy bien. Excelente. Está bien. ¿Alguna consulta? Sí, ¿Alguien profe, tiene en una el tema duda? del ANFO, para calcular los kilos, ¿cómo se hace? Espérate un poquito. Ya. Ya. ¿Se ve en pantalla el cálculo de factor de carga? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Pongan atención acá. Dice, ¿qué es el cálculo de factor de carga? Es el que determina la cantidad del explosivo para cada metro cúbico o tonelada de roca fragmentada. Eso es un cálculo del factor de carga. Quiere decir que cuánto ustedes por metro cúbico, ¿ya?, o tonelada de roca fragmentada utilizan un explosivo. Dice los factores que inciden en el cálculo del factor de carga, ¿ya? Ahí en el lado derecho tienen una columna, está el detonador, el ANFO y la gravilla, que es el taco, que es lo que hablábamos recién. Ahí está la pasadura y eso es lo que tienen que cortar. Entonces necesitamos saber el diámetro de perforación, 3 pulgadas. La malla de perforación, 3 por 3. El barden y espaciamiento, 3 por 3. La altura del pozo o perforación, 5 metros, o 6 metros en este caso. La pasadura, 0,8. La altura del material a remover, 5. El taco superior de la gravilla,
1 metro y tanto, lo que tú calculaste, Carlos. Altura de la carga explosiva, 5.1. La densidad del explosivo, la densidad del mineral y los números de pozos a cargar. Esos son los factores que inciden en un cálculo de factor de carga. Vamos al... Aquí nosotros tenemos... Este ejercicio es de un diámetro de perforación de 9 pulgadas 7 octavos. Entonces, este es para una gran minería. El diámetro de perforación 9 pulgadas 7 octavos. La malla, después se puede reemplazar los valores. 8 por 8 metros. El barden y espaciamiento, 8 metros y el espaciamiento 8. Eso significa que la malla es 8 por 8. La altura del pozo, 15. La pasadura, 1,5 metros. La altura a remover es igual a 13.5. Por lo tanto, los 15 metros menos el 1,5 metros de pasadura les queda 13.5 metros, que es la altura del banco a remover. En el caso que yo les puse, son 6. El taco superior de gravilla, 5 metros. La altura de la carga es la altura del pozo, que son 15 metros, menos el taco superior, que son 5, por lo tanto van a cargar 10 metros. La densidad del anfo es 0,8 gramos por centímetro cúbico o 0,8 toneladas por metro cúbico. La densidad del mineral es 2,5 toneladas por metro cúbico. Esa es la densidad in situ. La densidad fragmentada es 1,5. Para algunos casos, no es para todo igual. Y los números de pozo a cargar, 100. Vamos al cálculo ahora. Las 9 pulgadas 7 octavos es igual a decir 9 por 5.2.54, que es la pulgada, me da 22.86 centímetros. Los 7 octavos que faltan es igual a decir 7 por 2,50, va a ser 17.78 dividido por 8, porque es 7 octavos, y hay que sumarle 2.22 centímetros más, el cual los 9 7 octavos miden 25,08 centímetros. Los 9 7 octavos es igual a 25,08. Ahora, los 25,08 centímetros lo divido por 100 metros, va a ser igual a 0,2508 metros. El diámetro de perforación, generalmente la unidad de medida se da en pulgadas, y mediante una fórmula que dice que el diámetro en pulgada por 0,0254, que mide la pulgada, metros partido por 1, pasamos el diámetro de perforación de pulgada a metros. Luego calculamos el área del pozo con la siguiente fórmula. Paréntesis pi, paréntesis diámetro dividido por 2, cierre paréntesis al cuadrado, y lo va a entregar en metros cuadrados. ¿Y qué es lo que es eso? Si lo están entregando en metros cuadrados, ¿qué es lo que es? ¿Área, profesor? Muy bien, área. Entonces, para una circunferencia, para un diámetro, la fórmula para calcular el área va a ser igual a pi 3,16 por el diámetro, que en este caso son 9 7 octavos, que son 0,25 centímetros, dividido por 2, elevado al cuadrado. ¿Ya? Y eso nos va a entregar el área. La longitud de perforación es la altura de la longitud total de la perforación que realizamos en el macizo rocoso. Y con la ayuda de los datos anteriores podemos obtener
el volumen de la perforación utilizando la siguiente fórmula. B es igual a pi por r al cuadrado, el radio cuadrado, por h, que es la altura. Y la altura de perforación son 15 metros, incluida la pasadura. Ahora, la malla de perforación es la forma en la que se distribuyen las perforaciones de una tronadura, considerando básicamente a la relación del Warden y espaciamiento y su directa vinculación con la profundidad y diámetro de las perforaciones. Eso se llama incidencia. La incidencia es el radio de acción que tiene cada tiro con respecto a su explosivo, a su energía. Cumple la mitad de la distancia que tiene entre un tiro y el otro. Normalmente hay fórmula, pero en forma histórica, si yo tengo una malla, un diámetro de perforación de 2 pulgadas, ¿cuánto debe ser la malla? Va directamente relacionado, es proporcional. Si yo tengo una perforación en 2 pulgadas y media, mi malla tiene que ser 2,5 por 2,5. 2,5 de Warden y 2,5 de espaciamiento. Si estoy en 3, es 3 por 3. Si tengo 4,5, va a ser 4,5 de ancho por 4,5 de largo. Si tengo 9,7 octavos, va a ser 8 por 8, porque las 9,7 octavos es en pulgadas. Bien. ¿Qué es lo que es la incidencia? Es ¿Qué es el la rango incidencia? o el área en lo que va a detonar con respecto a la perforación que tenemos al lado. Ya, ¿y de qué depende? De las pulgadas del pozo. Pero ¿de qué depende eso que tú me acabas de decir? El área, el radio de acción, el espacio de la energía del explosivo que va a fracturar. ¿De qué depende? Si yo De tengo la una malla de 3 por 3, ¿cuánto es mi incidencia? 3. No, 1,5. 1.5. 1.5. 1,5 de radio. Entonces, el otro tiro que tengo en la misma corrida tiene el mismo factor de carga, el mismo radio de acción. Por lo tanto, entre uno y el otro tiro, a una distancia de una malla de 3 por 3, la incidencia es 1,5 metros. Y con la incidencia de la tronadura del tiro que está al costado, va a quebrar todo el espaciamiento. Por lo tanto, depende directamente del Warden y del espaciamiento y el radio de acción del diámetro de perforación. ¿Se entiende, jóvenes? El diámetro te va a indicar la malla. El Warden y el espaciamiento va a indicar el radio de acción de la tronadura, para que no me queden bolones ni tampoco áreas sin quebrar. Pasadura, dice, es la medida adicional de la perforación cuya finalidad es evitar las patas o callos. Dice que la altura a remover el material es la altura del banco que se desea fragmentar mediante la tronadura. Aquí al costado izquierdo tienen una
unos bancos. Esa es la altura del banco, ¿ya? Y arriba está la pasadura, está, digamos, la berma. Entonces acá consideramos nosotros para el ejercicio 4 metros de ancho y de ahí recién empiezan a quemar. Porque en esos 4 metros va a pasar un camión, una camioneta, un equipo, etc. Ya. La altura de la carga del explosivo es el agente explosivo ANFO que ocupa las 3/4 partes de la perforación, incluyendo la pasadura. El taco superior o gravilla es el material sobrante de la perforación o detrito, o también se utiliza gravilla, arena. Este material se utiliza como taco superior de la perforación y es cargada con los explosivos y con el ANFO. El taco ocupa 1/4 parte de la perforación. Esa es 1/4 parte. Densidad y características del ANFO. Es un explosivo de alta potencia. Consiste en una mezcla de nitrato de amonio, combustible derivado del petróleo, por ejemplo. Está compuesta por el 95% de nitrato de amonio y el 5% de queroseno. Eso es petróleo. Principal problema del ANFO es la facilidad para disolverse en el agua, dado su origen, su gran tendencia a la absorción. Se presentan en dos formas: granulado, como lo muestra la imagen, y en cartucho, es la imagen que muestra granulado. Y el ANFO también se puede mezclar con otros explosivos como el hidrogel y las emulsiones. Densidad del ANFO es el parámetro. Es muy importante, ya que los explosivos se compran, se almacenan y se utilizan en base al peso. La densidad normalmente se expresa como gravedad específica. Es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad del agua, que relaciona la densidad del explosivo con la densidad del agua y determina el peso del explosivo que puede cargarse dentro de una perforación. La densidad de un explosivo se usa comúnmente como herramienta para calcular la presión del detonador y los parámetros de diseño de la tronadura. Que es el bar de espaciamiento. Por ejemplo, se utiliza la llamada densidad de carga, que corresponde al peso del explosivo para una longitud de carga y un diámetro determinado. En términos generales, a mayor densidad, mayor es la energía liberada que tiene el producto. Densidad de la carga del explosivo en 1 metro de la columna. La densidad del explosivo dijimos que eran 0,8, ¿no es cierto? Y aquí se calcula por los gramos por centímetros cúbicos, que es la densidad, por el diámetro de perforación al cuadrado, y nos da 0,507 pulgadas. Después tenemos la densidad del ANFO en tonelada por metro cúbico a 0,78, 0,8. El diámetro de la perforación, 6,5 pulgadas. El área de la perforación es 0,2,14. La longitud de la perforación, 1 metro. El área del diámetro de la perforación en metros. Por la altura de la columna, 1 metro. Y la densidad del ANFO, gramos por centímetro. Esto es igual, ahora reemplazando, a 0,167 toneladas por 1000 kilos, que es un tonelaje.
igual a 16,7 kilos de explosivo en columna. Después la densidad del ANFO en gramos por centímetro cúbico va a ser igual a 0,78 por 6,5, que es el diámetro de perforación, y nos da 32.955. Y esto lo divido por 16,7 y me da el factor 0,507. Todo material removido provoca un aumento de volumen, la cual debe ser conocido por la contratista. Dice, todo material removido provoca un aumento de volumen, la cual debe ser conocido para calcular la producción. La densidad es una masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico. El número de pozos es la cantidad de perforaciones a realizar en un banco dependiendo de las dimensiones de este, ancho y largo, que es lo que yo les di a ustedes. ¿Cómo calcular el factor de carga? El volumen por la densidad del material, el largo de la perforación menos la pasadura por el barden y el espaciamiento por la densidad del material, y eso va a ser igual a 15 menos 1,5, que va a ser la malla, y me da 2,5 toneladas por metro cúbico. El material a remover es 2.160 toneladas. El consumo de ANFO, la densidad de la carga igual a la densidad del ANFO, multiplicado por el diámetro al cuadrado, por 0,507, que es el factor que dio, altura de carga del explosivo, después tenemos el material a remover por pozo, 2.160 toneladas de mineral. La densidad de la carga es la densidad del ANFO por el diámetro, que es al cuadrado, por 0,507, que es el factor, por la altura de la carga del explosivo, y eso nos da 395,52 kilos por pozo, en el diámetro de 15 metros y el diámetro 9,7 octavos. El factor de carga es el consumo de ANFO por pozo dividido por el material a remover por pozo. Esto es 395,52 dividido por 2.160 nos da el factor de carga de 183 gramos por tonelada. Eso es cómo se calcula el factor de carga, lo que va en un pozo. ¿Alguna consulta? Se aplican hartas fórmulas ahí, profe. Así es, pues. Se dan cuenta que todo es formulismo, ¿eh? Obviamente que todo esto son cálculos matemáticos, pero cuando se trabaja por mucho tiempo en una tronadura, en algo que es tradicional todos los días, obviamente ya no hay cálculo. El cálculo se hace una vez y después el resto ya pasa a ser un valor como una tasa, un valor definido, como una constante. Bien. Vamos a hacer, a ver, yo tenía por acá,